Hola, buenas, el día de hoy voy a estar más enérgico, con más energía. Solamente que estoy mal, así que me cuesta un poco esto. Estoy enfermo, simplemente no hay spoiler, calma. Y que te guste el video, nada más. ¿Qué tal, Benny? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, todo bien acá, tranquilito. Haciendo Qué todo a último bueno. momento, casi. ¿Por qué no me sorprende? Sí me pasa, sí me pasa. Primero que nada, ¿cómo te metiste al mundo del doblaje? A ver, cuéntanos. Am, ¿Cómo lo hiciste? pues mira, mi familia se dedica a esto, Vale. entonces de ahí empieza todo. Solo que mi historia no es como la de los demás actores. Normalmente los actores, su historia es algo romántica con el doblaje y las cabinas, pero la mía no. La verdad es que yo cuando entré a doblaje no me gustaba y sinceramente no quería hacerlo. ¿No te gustaba? Pero Perdón. no me gustaba, no me gustaba. ¿Cómo así entonces te hiciste actriz de doblaje? A Fue ver. casualidad. A mí me empezaron a enseñar esto de articular, de actuar, de saber expresarme. Casualmente, a mi abuela, Dani Barrero, le tocaba una dirección y tenía que cubrir un personaje chiquito. Y me dijo, pues tú hazlo, no va a crecer. Y ahí va la incrédula a hacerlo. No iba a crecer el personaje. ¡Boom! Una semana después, ay, ¿qué crees? Tienes que volver a ir a grabar porque ya se hizo fijo y va a salir en la demás serie. Y yo, maldita sea. No podía creerlo. O sea, literalmente fue como, ¿en qué momento decidí grabar eso? Fue hasta que en 2016 fallece mi tío abuelo Jesús Barrero. Hubo un proceso muy largo porque obviamente en el medio muchos lo conocían. Y un día, un pésimo día, sinceramente, llegué de la escuela, me había ido mal y todavía me dicen, es que tienes que ir a grabar, apúrate, ¿no? Fue como de, puta. Tengo que ir a grabar. Fue como, bueno, está bien. Iba, pero no, hombre, ni el sol me calentaba. Y empecé a grabar y lo empecé a hacer mal. Mal, pésimo, no me quedaba, me trababa. Llegó el momento en el que la directora me dijo, ¿sabes qué? Voy a salir por café y te doy 5 minutos. Casualmente pasa algo mágico. Literalmente cerré mis ojos y dije, no me puede estar pasando esto. Y fue muy chistoso porque yo sentí como si mi tío hubiera estado ahí, como si mi tío me hubiera abrazado, como si mi tío me hubiera dicho, tú puedes hacerlo, hazlo. O sea, por más que no te guste, aquí vas a encontrar la pasión, vas a encontrar muchas cosas que te van a llenar. Y después de ahí lo empecé a servir. Y entonces me empezó a gustar. Y así es como comenzó todo. Sí, así comenzó todo. Ya, ¿y cuál fue ese primer doblaje que tú estás mencionando? El primer doblaje se A ver. llamaba... Fue una novela que se llamaba Convirtiéndome en una dama. Sí he escuchado más o menos. De las novelas eternas Uy. que nunca se terminan, de esas, de las turcas. O sea, son eternas. ¿Cuál fue el primer referente que has tenido? Uh. Uy, si tienes, si tienes. Y es que así alguien que yo admire, lo conozco Del mundo desde de que nací. doblaje. ¿A qué? Pues sí, justo es del mundo del doblaje. Ya, ¿a quién? A Pepe Vilchi. ¿A quién, a quién, a quién? No escuché. A Pepe Vilchi. Pepe Vilchi. ¿Quién es? No me suena. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es la voz de Loki. ¿Lo conociste? ¿Lo llegaste a conocer? Claro, es mi tío. ¿Sigue siendo la voz de Loki? Sí. Oh my god. Él sabe secretos. Él sabe cosas. Sabe demasiado. Hay que ocultarlo. ¿Qué es lo más difícil de doblar a un personaje? Tener que empatar la actuación, la emoción e incluso la fuerza e intensidad que el otro actor ya le puso al personaje. Pero también, ¿no llega a cansarles la voz? ¿O cómo hace? ¿No llega a cansar? ¿No? Bueno, o sea, ver. después de a lo mejor una semana que hayas grabado diario, podría ser, pero no, acostumbras a tu voz. Pero bueno, ahora, lo siguiente sería lo que ya has hecho. He visto que tú has hecho 2 animes. Ujú. A ver, ¿cómo fue esa experiencia ahí? Para empezar, nunca había grabado anime, entonces fue como mi primer anime. Además, me gustaba porque el personaje era muy tierno y era muy lindo. No fue tan complicado, fue muy fácil. ¿Es fácil? Doblar un personaje de anime. Es fácil. No siempre Vi que tú participaste en Netflix. Están de los besos. en... Están de los besos. 2. Ah, sí. Y vi ahí en tu Wikipedia o algo así que tú fuiste voz adicional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Quiere decir que no hice a ninguno de los protagónicos, ni que haya tenido que ver con alguno de los protagónicos o de los principales. Entonces, Simplemente son de los que cuando están haciendo el juego de que pasen a besar y empieza
a juntarse toda la gente, todo ese murmullo que hay de gente con voces adicionales. Ah, vale. Participaste en Netflix, ¿ah? Muy bien, felicidades. ¿Solamente has participado en esa película de Netflix o hay una más? He participado también de voces adicionales en una de Navidad de Netflix, creo que se llama Operación Navidad. Y también estuve en el documental de Michelle Obama, se llama Becoming. Y ahí yo hice a Sasha Obama. ¿Quién es? Un momento. No conozco. ¿Quién es Sacha Obama? Su hija de Obama. Ajá, ¿O es la hija de Obama. Ah, la doblaste a su hija. Qué cool, muy bien, muy bien. Ah, ya casi llega lo picante, ya casi llega lo... American House Whip, algo así. American Tú doblaste a Taylor House, Otto. Sí. ¿En Latam nunca se transmitió o sí? Es que no salió en cines, solo salió en plataformas digitales y tenías que comprar la película. ¿Era película? Yo me acuerdo, Entonces- pero ahí decía temporada 4 y temporada 5. Es una serie, ¿no Sí, te acuerdas? ya sé cuál es, ya. ¿No te acuerdas? Sí, ya sé cuál es. Ah, ya. No Ah, sé si se transmitió en toda Latinoamérica. no, en Estados Unidos, por lo que he visto. Aquí en México sí. Ah, en México sí se transmitió. Sí, el canal de Sony la trajo a México. Wow, ¿y de qué trataba? ¿Cómo hacías el personaje de Taylor? Pues el personaje de Taylor trataba de... Es la hija de los típicos papás que cuidan a sus hijos, pero cuando ya llegan a la adolescencia los dejan volar solos. Entonces la niña era muy consentida, pero quería aprender a ser independiente. El problema es que era muy torpe. Entonces, por querer hacer las cosas bien y hacerlas sola y no pedir ayuda, terminaba haciendo las cosas mal. Pero ya en la quinta temporada, mi personaje madura, ya no comete los mismos errores. ¿Cuáles son los proyectos que más te han gustado que has participado? American Housewife, Chucky, hay una caricatura, pero Uy, ¿cuál? es que no me acuerdo cómo se llama en español. Y ahora, ya hace rato quería preguntar eso. Oh my god, esto va a ser épico, papus. De acá sí me informé bastante porque, o sea, a mí me gusta bastante Chucky, de verdad. Yo sigo viendo, de hecho. Tú ya doblaste todo, ¿no? Sí, Ya doblaste todos los capítulos. ya grabé todo. A ver, cuando hay una serie de Estados Unidos y tipo todavía no se transmite a ustedes lo de doblaje español, ¿cuándo se les entrega ese producto? Pues varía del cliente, depende de en qué momento los mande. Por ejemplo, hay películas de Navidad que se empiezan a grabar en julio. En el caso, por ejemplo, de Chucky, cuando yo grabé la primera temporada, yo la terminé de grabar, si mal no recuerdo, un mes antes de que saliera. Y en esta segunda, cuando salió en la plataforma de Star Plus, yo estaba grabando a la mitad de los capítulos, pero creo que se retrasaron como 2 semanas. Sí, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Justo Ay, disculpa. Pues a veces se llega a retrasar el proyecto porque no llega el texto o el guión traducido, o porque el cliente no manda los videos, o porque a lo mejor el director no tiene tiempo porque tiene que ir a convenciones, o el estudio, son diferentes circunstancias. ¿Verdad? Ahora que lo pienso, cuando tú doblas a un personaje y sale, yo que sé, el primer capítulo o ya la película, ¿tú tienes la emoción de verte? O sea, ¿ver lo que doblaste o no? Sí tengo la emoción, pero a veces se me olvida que grabé. A veces no me acuerdo de qué grabé y veo las películas o las series, y conforme va pasando la película o los capítulos, me acuerdo que yo salí en serie. Pero sí, muchas veces sí me da emoción de oírme. ¿Qué sentiste al saber que ibas a estar en Chucky las 2 temporadas? Las 2. Cuando yo fui a grabar la primera temporada, yo ni siquiera sabía que iba a ir a grabar Chucky. O sea, sinceramente yo ni siquiera sabía que iban a hacer una serie de Chucky. Hasta ese momento en el que yo fui a grabar, me enteré que iba a haber un Chucky. Yo creí que mi personaje seguramente iba a morir en la temporada o ese mismo capítulo. Sí, es normal. Del primero. Pero cuando anunciaron la segunda temporada, creí que iban a cambiar personajes, o a la mía la iban a mandar de viaje, o la iban a matar, o como fuera. Cuando me avisaron que no, que iba a estar todavía mi personaje en la segunda temporada, me emocioné mucho. Porque me gusta mucho el personaje, está lindo. Es grosera en la primera temporada, pero en la segunda
¿Te han dicho, tipo, también para grabar para la tercera? ¿Para la siguiente? Ojalá sí haya tercera. Por mí mejor. Para que participes más. Sí. Bueno, aunque se dice que, o sea, va a haber una temporada más y luego una película. Tú dijiste que ya acabaste la grabación de la segunda temporada. ¿Sí? ¿Qué nos Ajá. puedes contar de la octava sin tocar tu contrato? Obviamente, imagino que tú tienes un esto. Sí, un contrato de confidencialidad. ¿Qué nos puedes decir de la octava? No, del octavo capítulo. A ver. Sinceramente, es una vista diferente al último capítulo de la primera temporada. Realmente, si ponemos en comparación el último capítulo de la primera y el último de la segunda, para mí serían personajes diferentes. O sea, completamente diferentes. Bueno, esto se pone interesante. ¿Va a haber un final inesperado? ¿Algo inesperado al final? Sí, va a haber un final inesperado. Pero más Va a haber un final... abierto. Un final inesperado, un final que a lo mejor mucha gente no pensaría que así tuviera, que Lexi tuviera ese giro. Vale. Pero sí, en lo personal Lexi tiene un giro que no esperarías que el personaje lo diera, por cómo viene de la primera temporada y por cómo empieza la segunda. Se va a poner interesante. Tú en el capítulo 8 mencionaste a un chico llamado Tyler. En el ¿En algún capítulo momento? 8 mencionó... según yo no, la verdad. No, ay no. Ahora bien, la última pregunta es, Ok. de todos los personajes que tú has hecho en tu mundo de doblaje, ¿cuál es el personaje con el cual te sientes más identificada? Hubo un personaje que doblé para una serie coreana. Era coreana. No recuerdo si era coreana o era china. Pero la serie trataba de abogados. Justo mi personaje era el estelar. Dale, Vani, cuídate ya. Gracias. No, muchas gracias a ti. Thank Bye. you, bye. Oh my god. Wow, justamente vengo de verme el capítulo 8 y wow, impactante. Nada, te haya gustado el video nomás.